Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la lección número 12, ¿ya? De esta serie de lecciones, Ruta 32, el camino al avivamiento. El nombre de la lección de hoy son Señales de una iglesia avivada. El objetivo: destacar las principales señales de una iglesia avivada y alentar la búsqueda de un verdadero avivamiento en la iglesia local. Como texto base de esta lección tenemos el capítulo 2 de los Hechos y el verso 42, que nos habla: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Esta lección tiene base en el tiempo después de la muerte de Jesús, de los apóstoles, cuando se inició la iglesia primitiva, y ellos eran los que compartían con los apóstoles las enseñanzas que Jesús les había dejado, y también celebraban la cena del Señor, que era la recordación ya de la muerte de Jesús. Y este es un memorial que se recuerda hasta hoy en día y que recuerda eso, la muerte del Señor anunciada, y dice su palabra. Introducción. Una vez alguien que estaba mirando un cuadro hermoso señaló la perspectiva. Es buena, dijo. El color está vivo y correcto. El diseño es realmente espléndido. Pero esto falta. Chasqueó los dedos y dijo: le falta vida. En cierto sentido, una iglesia también puede tener una apariencia de fama espléndida, pero carece de una vida espiritual genuina. Más que una hermosa estructura y un buen conocimiento bíblico, una iglesia viva expresa su vocación de manera vibrante en su contexto local. El avivamiento es una obra de Dios que bendice a la iglesia en este sentido. Cuando tiene lugar un avivamiento genuino, las señales acompañan a esta poderosa manifestación del Espíritu, intensificando las marcas de una iglesia auténtica, trayendo vida palpitable a esta comunidad local. Entonces, ¿qué señales podemos identificar en una iglesia verdadera avivada? El propósito de la lección bíblica de esta semana es presentar las señales de una iglesia avivada basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, y los versos del 42 al 47. Bueno, veamos de qué se trata. Analizando el tema, la iglesia cristiana nace del derramamiento del Espíritu Santo, registrado en el capítulo 2 de los Hechos, que generó un gran avivamiento. Lucas termina este capítulo describiendo un resumen de la vida diaria de los nuevos discípulos de Jesús. El tema de esta experiencia es la perseverancia. Ellos perseveraron en 4 áreas de la vida cristiana, lo que revela las principales señales de una iglesia avivada, como veremos a continuación. Primero es la doctrina, ¿ya? La doctrina.
Acerca de la iglesia recién establecida en Jerusalén, Lucas informa: y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2, 42 al inicio. Las enseñanzas o doctrina de los apóstoles consiste en la palabra de Dios como un todo. Pero los discípulos no solo perseveraban teóricamente en la doctrina de los apóstoles, la transmitían en el discipulado cristiano. Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, una iglesia avivada desarrolla consecuentemente un discipulado práctico en el poder del Espíritu Santo. Lucas describe la escena. El Evangelio de Jesús acababa de ser predicado por Pedro, capítulo 2, los versos 14 al 36. Después de confesar y arrepentirse de sus pecados, los nuevos conversos se bautizaron. Y ahora se dedican a la práctica continua y profunda de las enseñanzas de Jesús, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Este es el cumplimiento de la palabra de Jesús en Marcos 16, del 15 al 18. Tan pronto como Jesús ascendió al cielo, los discípulos predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Mateo 16:20, Marcos 16:20. Cuando Lucas habla de perseverancia en la doctrina, está hablando de obediencia a Jesús, evangelización, conversión, bautismo, enseñando a estos nuevos convertidos en la palabra de Cristo y los milagros que autentifican esa palabra. Esta lección tiene varias preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo de inmediato. La primera pregunta dice: ¿cómo se relaciona la doctrina de los apóstoles con los discipulados cristianos? Para apoyar, consulte el ítem número 1. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Las enseñanzas o doctrinas de los apóstoles consistían en la palabra de Dios como un todo. Pero los discípulos no solo perseveraban teóricamente en la doctrina de los apóstoles, sino que transmitían en el discipulado cristiano. Después de confesarse y arrepentir sus pecados, los nuevos convertidos se bautizaban y ahora se dedican a la práctica continua y profunda de las enseñanzas de Jesús, y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Cuando Lucas habla de perseverancia en la doctrina, está hablando de la obediencia a Jesús, evangelización, conversión, bautismo, enseñando a estos nuevos convertidos en la palabra de Cristo y los milagros que autentifican esta palabra. 2. La comunión también es otra señal de una iglesia avivada. Además de la doctrina, los primeros discípulos cristianos perseveraron en la comunión. Pero, ¿cómo es esta comunión? La palabra traducida por comunión es koinonía, ¿ya? Del griego, koinonía, que significa no solo integración, sino que es también solidaridad y compartir sentimientos, bienes y acciones. Esta es la verdad y la verdadera unidad del pueblo de Dios. Es más que una reunión, es una comunión plena. Según Lucas, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. La palabra traducida por común tiene la misma raíz que comunión, o sea, koinonía. En medio de la injusticia social presente en la sociedad, esta comunión cristiana cumple la justicia del reino de Dios y practica el amor cuando los cristianos se sirven unos a otros, satisfaciendo sus necesidades. Además de ser material, también es compartir espiritualmente, es decir, una comunión en el Espíritu Santo. Dios dijo que les daría un solo corazón al pueblo. Ezequiel 11:19. Esto no significa que nunca estarían en desacuerdo entre ellos, sino que habría una unión de mente y de propósito. Hechos 4:32. Esta comunión es la unión del Espíritu que debe ser preservada por la Iglesia. Efesios 4:3. Esa marca de la Iglesia se intensifica cuando se produce un avivamiento. La pregunta número 2 nos dice, basado en el punto 2, responda: ¿qué tiene que ver la comunión de Hechos 2:42 con la justicia del reino y del servicio cristiano? ¿Qué tiene que ver la comunión de Hechos 2? Hechos 2 nos dice de que compartían todo, estaban juntos, vendían sus propiedades, compartían todo, partían el pan, vivían juntos, en otras palabras. Pero ¿qué tiene que ver eso con la justicia y el reino y el servicio cristiano? Bueno, también basado en el ítem número 2, decía de que los primeros cristianos perseveraban en la comunión, ¿no es cierto? Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes y las compartían entre todos según la necesidad de cada uno. La palabra traducida por común tiene la misma raíz que la de comunión o koinonía. En medio de la injusticia social presente en la sociedad, esta comunión cristiana cumple la justicia del reino de Dios, la justicia de Dios. Lo que se pretendía era demostrar, ya que ellos, haciendo eso, de compartir sus bienes, de compartir su alimento, de vivir juntos, de estar unidos en la enseñanza de los apóstoles, también eso deja de manifiesto que el reino de Dios es así. Se comparte todo, están juntos. Por lo tanto, el hecho de ser personas diferentes, de diferentes niveles culturales, pero y también de diferente poder económico, y entre todo eso se hacían comunes, todos se sentían igual. Y el reino de Dios es así. Dios no hace acepción de personas por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Esta comunión es la unidad del Espíritu que debe ser preservada por la Iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. La Biblia nos dice de que esos hombres del pasado, que tenían todo en común, junto y todo lo demás, ellos tenían favores con el pueblo y con todas las autoridades, estaban bien con todo. Pero era Dios el que agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, una iglesia que está en comunión con Dios
Es Dios el que comienza a atraer a la gente a la iglesia. Así que por lo tanto debemos estar tranquilos, porque la obra de Dios siempre está ayudando y basado en eso. 3. La celebración. Otra, como le dijera, otro punto de creer y de que la iglesia debe tener como iglesia de Cristo, las celebraciones. Los cristianos avivados por el Espíritu del Señor también perseveraban en el partimiento del pan. Las celebraciones, el partimiento del pan fue lo que Jesús antes de morir, la noche antes de morir, instituyó la última cena, la cena del Señor. Y él dijo de que cada vez que ellos lo hicieran, recordaban el memorial de la muerte de Cristo y que lo hicieran por todo el tiempo hasta que Él viniera. Porque dijo, de este jugo de la fruta, de la uva, no lo beberé más hasta que esté con vosotros en el reino de los cielos. Así que por lo tanto, ellos recordaban a través de ese ritual, ya de la cena del Señor, el sacrificio que Jesús había hecho por todos nosotros en la cruz del Calvario. El partimiento del pan no solamente significa que comían juntos, sino que celebraban la comunión adorando a Cristo. El partimiento del pan es también una referencia a la celebración de la cena del Señor, donde recordaban la muerte, la resurrección y venida de Cristo en su gloria. Lucas informa que la iglesia persevera unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En este versículo Lucas vuelve al tema del culto cristiano, tratando en el versículo 42. Como judíos que eran, estos cristianos adoraban en el templo a diario y en casa, que era la nueva forma del culto cristiano, que se estaba desarrollando con el partimiento del pan, como verdadera celebración de Cristo, donde expresaban su alegría. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe la publicidad y el impacto del culto cristiano en la sociedad de Jerusalén. Hechos 2:47. De hecho, la adoración del pueblo de Dios debe ser en comunidad, ya que el cristiano en su fe comunitaria, la reunión del pueblo de Dios son poderosas, cambian vida, cambian cultura, cambian al mundo. Por lo tanto, la adoración, que es el sello distintivo de la iglesia, se vuelve más efectiva en tiempos de avivamiento. Todas estas cosas que el hombre hace a través del conocimiento que los apóstoles nos legaron, ya es que a la final llevamos que la adoración es el sello distintivo de la iglesia y que se vuelve más efusiva en tiempos de avivamiento. Por supuesto, cuando uno está en casa, por ejemplo, y adora a Dios, habla de Dios, clama a Dios, ora, canta incluso, siente la presencia de Dios, sí. Pero cuando la iglesia, todos los hermanos que conformamos la iglesia, vamos al templo, los reunimos, la iglesia se reúne en el templo y ahí adoran y alaban a Dios, es donde la manifestación de Dios se hace en conjunto.
Y al hacerlo en conjunto es que ahí dice de que se produce un mayor avivamiento, porque es más efusivo. Una persona que comienza a hablar en lengua, otro que no resiste la presencia de Dios y comienza la emoción a embargarlo, llora de alegría, indudablemente de que eso infunde aliento en otro, que se estaba reteniendo, que se estaba sosteniendo así, pero cuando suelta y el Espíritu obra en la persona, es que realmente encontramos lo que realmente el cristiano debe tener, ¿ya? E ir a buscar a la iglesia. Un avivamiento. La pregunta número 4 dice: lea el ítem número 4 y comente sobre la devoción de los discípulos de Jesús como una señal de avivamiento por el Espíritu Santo. La devoción. Otro importante sello de la iglesia, ¿no es cierto?, que se deja ver. Dice: finalmente, otra señal de la iglesia avivada, como se informa en los Hechos de los Apóstoles, es que los cristianos perseveraban en la oración. Orar 5, 10 minutos no es lo mismo que orar 2, 3 horas o más. Entonces dice que aquí perseveraban en la oración, estaban orando constantemente, oraban siempre. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de perseverar en la oración. Por lo tanto, una iglesia avivada se dedica a la oración y a la alabanza. Lucas describe la comunión y devoción de los discípulos. Debe recordarse que el avivamiento es el resultado de la gracia divina. No necesitamos estar ansiosos por perderlo. Es una acción soberana y poderosa del Espíritu Santo que llega a toda la comunidad cristiana, pero se da en respuesta a las oraciones. Este avivamiento comienza cuando hombres y mujeres empiezan a suplicar a Dios. Vea el consejo de Pablo al respecto. Dice: nunca dejes de orar. Den gracias a Dios siempre. Por eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. No detengan la obra del Espíritu. El Espíritu no se apaga cuando perseveramos en la oración, todo lo contrario. De hecho, cualquier grupo que pretenda ser una iglesia realmente necesita orar al Espíritu Santo y buscarlo para que venga y opere con poder entre su pueblo. La devoción de los discípulos y de Jesús es esencial para que la iglesia se llene del poder de Dios y continúe creciendo. De hecho, así es como Jesús concluye este pasaje de Hechos capítulo 2. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día Dios agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2 y verso 47. La perseverancia de la doctrina, el compartimiento, el compañerismo, la celebración y la devoción son características distintivas de una iglesia bíblica y señales indiscutibles de un avivamiento genuino entre el pueblo de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos capacita para perseverar en el discipulado cristiano, basado en la enseñanza apostólica,
para cumplir nuestra misión actual en el mundo, en unidad. Juan 17, 21 y 23. Celebrando al Señor con alegría en nuestras reuniones y con una vida de constante oración y alabanza. Comente sobre la devoción de los discípulos de Jesús como una señal de avivamiento por el Espíritu. Claro, cuando el hombre está en la iglesia, sea recién llegado o no, haya aceptado a Cristo recién o no, se integra, Dios hace parte de todas las personas que con Él lo aceptan, y por lo tanto es el Espíritu de Dios que nos capacita para perseverar en el discipulado cristiano, basado en las enseñanzas apostólicas, para cumplir la misión actual en el mundo, celebrando al Señor con alegría en nuestra reunión y con una vida de constante oración y alabanza. Eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que hacen los nuevos convertidos, los nuevos discípulos de Jesús, como una señal de avivamiento por el Espíritu Santo. Están ansiosos de conocer, desean conocer más, llenarse, empaparse de eso. Lo que nosotros llamamos el primer amor es precisamente querer más y más, porque lo que Dios nos entrega en ese momento es poder sentir su presencia, no saber por qué lloro, por qué me emociono. Posteriormente, después comprendo de que Dios es el que está operando en la vida de cada persona. Por eso es que siento esas cosas. Segunda parte, aplicando el tema, busque avivamiento, considerando la importancia de estar juntos. El avivamiento tuvo lugar cuando todos estaban reunidos en un mismo lugar. Hechos capítulo 2 y verso 1. La reunión del pueblo es muy importante para que aprendamos, los animemos, nos corrijamos, nos amemos, ejerciendo así nuestro servicio. La bendición espiritual se derrama cuando estamos juntos en el mismo camino, uniendo nuestras voces en oración y cánticos, escuchando el mismo sermón y compartiendo el mismo pan. ¿Ve la importancia de las celebraciones? Proceden y prosperan los avivamientos de la historia de la iglesia cristiana. Una iglesia avivada se fortalece en comunión. Entonces, no aceptes orar solo. Es importante que busques a Dios en tu hogar, pero también es importante que lo hagas juntos con otros discípulos de Cristo, en un pequeño grupo o en un culto colectivo. La pregunta número 5 dice, ¿por qué es tan importante la reunión del pueblo de Dios en la búsqueda del avivamiento? La respuesta está en todo el comentario. Por supuesto, la bendición espiritual se derrama cuando estamos juntos en un mismo lugar, unidos, nuestras voces en oración, en cántico, escuchando el mismo sermón y compartiendo el mismo pan. Efectivamente, eso es lo que es importante, la reunión del pueblo de Dios. Predica el Evangelio considerando la necesidad de un avivamiento. Debido a que 2 discípulos predicaban el Evangelio, perseverando en las enseñanzas, comunión, partimiento del pan, y en las oraciones cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchas iglesias crecen en número de personas,
pero no en número de salvos. Crecen de lado, pero no hacia arriba ni en profundidad. Son superficiales, inmaduras e incluso mundanas. Pero donde se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo, puede suceder un avivamiento. Por lo tanto, nunca descuide la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Cristo. Anhele y luche por una iglesia en crecimiento, llena de personas salvas por la gracia de Dios. Predique el Evangelio para promover el avivamiento y el perdón de los pecados. Ore por un avivamiento para que esta marca de la iglesia se intensifique en su comunidad local. ¿Cómo podemos luchar para que nuestra iglesia crezca y esté llena de personas salvas por la gracia de Dios? En primer lugar, nosotros debemos saber, por lo que la misma lección nos enseña, y la Biblia, por supuesto, es que para tener una iglesia avivada, para que nuestra iglesia crezca, es haciendo precisamente lo que Dios manda. Tener como ejemplo la iglesia primitiva. Orar juntos, no solo, orar juntos. Cantar alabanzas al Señor juntos. Compartir el pan juntos. Estar en coinonía, en armonía los unos con los otros. Esas cosas llevan a que la iglesia esté unida. Pero también debemos predicar el verdadero evangelio. La sana doctrina, para que de esa manera Dios se sienta glorificado por lo que nosotros hacemos. Porque Dios nos dice en su palabra de que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si nosotros hacemos eso y le añadimos toda la unión que la iglesia tiene, podemos llegar a ser grandes. Una iglesia avivada, una iglesia plena, en donde realmente la gente se sienta salva. No que tengas dudas. No que tengas dudas de que si realmente Dios cuando venga me diga: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. O tengan la incertidumbre que dice: vendrán otros después diciendo: Señor, en tu nombre íbamos a la iglesia, en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre cantábamos. Y el Señor les dirá: yo no los conozco. Entonces, para no tener esa duda, debemos predicar lo justo, lo correcto, lo que Dios manda. Por lo tanto, una iglesia es avivada cuando se predica lo que corresponde, lo que Dios manda, comparten juntos, viven juntos, anhelan las mismas cosas juntos. Y de esa manera podemos tener como consejo para cada uno de nosotros orar por un avivamiento para que esta marca de la iglesia se intensifique en su comunidad local. Amén. Llegamos al desafío semanal que nos dice: hay muchas señales en una iglesia avivada por el poder de Dios. Ella tiene sed de la presencia de Dios, confiesa sus pecados, persevera en la oración y tiene sed de leer y vivir las Escrituras. Hechos 2:42. Tiene milagros y hechos extraordinarios. Hechos capítulo 2, 43, 3, 6.
y Hechos 19, 11 y 12. Anhela vivir en santidad. Hay amor genuino entre los cristianos e impacta a la sociedad. Además, la iglesia da testimonio de la palabra de Dios, entre otros. Entonces, su desafío esta semana es unirse a otros hermanos de su iglesia local y reflexionar si las marcas de un avivamiento genuino están presentes en la comunidad donde sirve a Cristo. Además, averigüe si su iglesia local tiene una reunión de oración durante la semana para asistir. Oren juntos por avivamiento. Amén. Hemos llegado al final de la lección, mis hermanos. La próxima lección, la número 13, que se llama Clamando por un avivamiento. Dios les bendiga grandemente. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al momento misionero. Momento misionero que se vive allá en la ventana 1040. ¿Ya? Y nos dice: somos uno con los cristianos que sufren en la República Democrática del Congo. El Congo tiene una población de 89,5 millones de habitantes, de los cuales cristianos son 85,1 millones. La religión que impera allá es el cristianismo, el islamismo, las religiones indígenas africanas. El gobierno es una república semipresidencialista. El dirigente se llama Félix Tshisekedi. Hechos 13:3 nos dice: acuérdate de los presos como que si estuvieras preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. El grupo extremista islámico, Fuerzas Democráticas Islámicas, es responsable de la persecución de cristianos en la zona oriental del país. Los ataques a cristianos y a las iglesias llevados a cabo por el ADF y otros grupos armados en la República Democrática del Congo explican por qué la violencia es un riesgo tan alto para la población cristiana y las iglesias de las regiones donde estos grupos tienen influencia. Una violencia ha resultado en más de 1 millón de personas desplazadas de forma interna. Además de los ataques violentos, los seguidores de Jesús sufren el riesgo de ser secuestrados y de sus hogares sean destruidos. Ciertos grupos terroristas persiguen la islamización por medios violentos. Los hombres cristianos enfrentan formas violentas y extremas de persecución, y las mujeres son vulnerables al secuestro, al abuso sexual, al trabajo forzado. Por tanto, ellos piden oración. Los ataques de los extremistas islámicos han causado un gran sufrimiento a la población en general. Incluso muchos cristianos que se han enfrentado a la muerte de seres queridos han sido desarraigados de sus hogares y han visto destruidos sus medios de vida. Ore por la sanidad y el cuidado de Dios por todos estos hermanos. Amén. Las necesidades en el mundo son muchas. El enemigo está jugando sus últimas cartas. Ya sabemos que el tiempo que le queda no es nada, es corto. Por lo tanto, preparémonos, seamos firmes, luchemos hasta el final. Aún queda un poco de tiempo, pero no es mucho. Podemos resistir. Oremos al Señor. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en las alturas de los cielos. Me dirijo a usted, Padre, en esta hora y le agradezco su bendición y su ayuda.
Gracias por este grupo de lecciones, Señor amado, que estamos estudiando, las cuales nos instan a seguir adelante, nos instan a tener una iglesia avivada, nos instan a estudiar su palabra, nos instan a conocer la iglesia, nos instan, Señor amado, a seguir la doctrina de los apóstoles y la de Jesús. Por ello, Padre, le doy gracias en esta hora y le pido por cada uno de mis hermanos. Ayúdele, Señor, en nombre de Jesús y para la gloria tuya, Padre. Muchas gracias. Bendiga a los que están débiles, Señor. Levántelos conforme a su voluntad. Le pido su ayuda y su bendición por nuestra iglesia local, en el nombre y por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones.